les voy a dejar ese video de las falacias para que lo puedan ver detenidamente, ¿verdad? Se los aconsejo poder ver. Bien, voy a pasar a compartir diapositiva para que lo veamos como debe ser. Permítanme colocarlo correctamente acá. No me parece, todavía no me la ha detectado la diapositiva. Ahí está, permítanme. Les comparto ahora para ver las concepciones no filosóficas del hombre. Pero sí les pido que vean ese video, por favor, donde yo mismo les explicaré cada falacia con ejemplos. Vamos a ver, ahora sí ya me lo está marcando acá. Ahí está. Bien, me costó hacerlo aparecer aquí en el programa de grabación, pero ya está siendo grabado también. Am, de ese tema de las falacias, ¿qué les podría yo preguntar en el examen? Yo les podría poner un ejemplo y ustedes a partir del tema que han visto me podrían decir de repente a qué falacia me estoy refiriendo. Por ejemplo, les decía yo que la falacia tu quoque es cuando le hago creer a alguien que si no compra tal producto o no sigue tal idea, tal comportamiento, entonces no es parte de una élite. Entonces, imagínense que yo les pongo en el examen un ejemplo que les diga, Roberto le ha hecho creer a Maritza que si no compra el último paquete de lociones, ¿verdad? Para dama, ella no es parte de la alta curnia. ¿Qué tipo de falacia es? Entonces ahí ustedes dirán, es una falacia del tú también. De hecho, yo les traduzco cada nombre. Tu cuoque significa tú también. Entonces, usted me dirá, pues eso es la falacia tu cuoque o la falacia tú también, ¿verdad? Donde prácticamente me están queriendo hacer creer que yo debo formar parte de un grupo o élite, ¿verdad? Si no consumo tal cosa o no comparto tal preferencia. Entonces ahí van a haber varios, como dos o tres ejemplos por cada una de las falacias para que tengan más o menos la idea, ¿verdad? De cada una de ellas. El concepto en general no lo voy a preguntar en examen, obviamente. Simplemente que comprendan cada una de ellas. Es lo único que me interesaría. Ahora bien, y creo que les va a servir de mucho. O sea, estoy convencido de que al haber, desde el momento en que, por lo menos yo, en mi propia experiencia, en el momento en que pude estudiar cada falacia, entender cada una de ellas y tratar de detectarlas en la cotidianidad, me he sentido muchísimo más libre, ¿verdad? Que mucha gente que a veces está aprisionada por ideologías. Es decir, lo que trae el aprender las falacias es aprender a liberarte en gran medida de una gran cantidad de manipulación que hay a nivel de la sociedad. Y aunque no nos percatemos, nos están manipulando como no pueden creerlo. Todavía caigo de vez en cuando en algún error, porque de repente me dejé llevar y digo, traté de ser muy positivo, quizá muy ingenuo, ¿verdad? Y caí, obviamente, en la trampa, pero me doy cuenta rápidamente que tengo que salir de donde me he metido. Entonces, cualquier ideología que aparezca novedosa o fuerte, uno trata por un momento quizás de ser muy optimista de que no hay nada raro, y cuando uno profundiza en cada una de ellas, pues uno se encuentra un montón de cosas. Es ahí donde uno empieza a despertar. Vale la pena entender cada falacia, desde la lógica material por lo menos, porque también hay falacias de lógica formal, aunque eso no nos compete verlas en esta asignatura. Bien, veamos el tema de mito, magia y religión. Les comparto diapositiva para que puedan verlo. Es el tema de concepciones no filosóficas, ¿verdad? O, mejor dicho, conocimiento prefilosófico. Son concepciones no filosóficas, por tanto son prefilosóficas, ¿verdad? Mito, magia y religión. Veamos un concepto de cada uno y cuál ha sido la utilidad de estos tres elementos, mito, magia y religión. Primero, hablemos de mito. En el texto del libro de la clase de Pedro Chávez Calderón, en la página 17, nos regala un concepto muy sencillo de lo que es mito. Mito dice que es un conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los poetas acerca del mundo, los hombres y los dioses. Sin embargo, sin embargo, hay que entender que algunas de estas narraciones a veces tienen o una función de tipo, se puede decir, didáctica, o simplemente es derivado de una convicción religiosa o algunas han sido incluso creadas por poetas, como dice aquí. Es decir, algunas son muy ficticias, otras son muy religiosas y otras son de repente muy simplemente pedagógicas. Por ejemplo, Platón utilizó el mito en forma de pedagogía para enseñar una verdad. Es decir, se inventó una historia para poder enseñar una verdad filosófica, como cuando veamos el mito de la caverna. Ahí vamos a poder ver ese mito que él redacta, ¿verdad? Obviamente es ficticio, no ha ocurrido, pero lo utiliza para la enseñanza. Igual que Jesús con las parábolas, ¿verdad? Que utilizaba parábolas o sea, escenarios ficticios para poder enseñar algo a la comunidad.
El mito, entonces, tenemos que entender primero que es una narración. Segundo, que se utiliza muchas veces lenguaje simbólico, sobre todo en algunos mitos, incluso judíos. Los judíos eran muy buenos, muy ricos para poder meter simbolismos en su lenguaje. En el Talmud, ¿cómo se llama? Incluso en la narración bíblica aparecen mucho el lenguaje simbólico. Entonces, tenían prácticamente una gran cantidad de estos elementos. Y ellos mismos entendían cuál era el significado. Es decir, no es que había un lenguaje simbólico oculto, ellos sabían a qué se estaban refiriendo. Incluso lo enseñaban a las generaciones. Por ejemplo, hoy en día, un rabino que no entienda, por ejemplo, el lenguaje simbólico de la Biblia sería muy extraño, ¿verdad? Con que lo saben los teólogos católicos, no lo van a saber los rabinos. Entonces, hay mucho lenguaje simbólico, ¿verdad? Mitológico también dentro de la palabra. No digo que toda la palabra sea un mito, no quiero decir eso. Digo que hay algunos mitos de carácter pedagógico que aparecen en la palabra para poder dar una enseñanza, ¿verdad? Porque ese es un común denominador de muchas de las culturas antiguas. Lo hicieron judíos, chinos, árabes, hindús. Todos los pueblos han tenido ese tipo de alegorías, parábolas, metáforas para poder enseñar algo de carácter didáctico. Igual, incluso en nuestra cultura occidental, hemos inventado algunas historias para meter alguna enseñanza moral, como Caperucita y el Lobo, ¿verdad? Como Pedrito y el Lobo, como Los Tres Cochinitos. Son mitos, son historias, fábulas, cuentos, como quieran llamarle, pero con un interés pedagógico. Dice, trata del origen del cosmos, ¿verdad? De los elementos y supuestos básicos de una civilización y cultura. Hay una teoría y hay un teórico de la antigüedad llamado Evémero de Mesene, ya lo voy a mencionar bien. Evémero de Mesene, que supone que incluso algunos mitos podrían tener un origen real. Ya vamos a hablar de eso. Hablan de algunos dioses y procesos sobrenaturales. Y los griegos han sido muy ricos en tipos de mitología, en varias mitologías. Ellos tenían toda una genealogía de dioses. Tenían los grandes titanes, a las grandes oceánides, que son dioses del mar. Tenían a los grandes dioses olímpicos que habitaban el Olimpo. Y todos los semidioses y monstruos que también giraban alrededor de estos mitos y leyendas, muchas veces inventados por los mismos poetas, como asegura el autor de nuestro libro, Pedro Chávez Calderón. Y hay una particularidad interesante ocurre tanto en el mundo griego como en el mundo judío, y es que van a empezar a luchar entre lo que es racional y lo que es mitológico. Entonces, en el caso de los griegos, ponen en contraposición mitos versus la razón, versus el logos, ¿verdad? ¿Qué sería el logos? Es la razón, la ciencia, aquello que viene obviamente por reflexión racional, fruto del intelecto. Entonces van a contraponer lo que hace uno con lo que hace el otro. En el caso de los judíos, van a contraponer el mito versus la historia. ¿Cómo distinguen los griegos el mito? Con la razón. ¿Cómo distinguen los judíos el mito? A través de su historia, de aquellos eventos históricos. Por ejemplo, si usted le pregunta a un hindú, por ejemplo, si usted le pregunta a un hindú, ¿en qué momento de la historia del pueblo de la India los dioses han interactuado y han hecho algo dentro del pueblo de la India? No tendrán una respuesta satisfactoria. No tendrán una respuesta satisfactoria. Porque ninguno de esos dioses han bajado a la tierra a hacer algo o han hecho algo en la historia de ellos. Nada más, simplemente ayudarles en la providencia, nada más. Pero no hay una interacción histórica de Dios con el pueblo. Cosa diferente, por ejemplo, con los judíos. Si usted le pregunta a un judío cómo puede estar convencido de que Dios no es un mito, bueno, ellos le dirían, bueno, tenemos pruebas históricas de que hubo un hombre que salió por orden de Dios de Babilonia, se fue a Egipto, fundó un pueblo nuevo, ¿verdad? Diferente a los antiguos sumerios, y que por orden de Dios, ¿verdad? Deja a todos los dioses antiguos, revelando que Él es el único Dios verdadero y todos los demás son falsos, por lo cual ese es un primer evento. El segundo evento histórico es que este Dios va a liberar, después de 400 años de esclavitud de Israel, de Egipto. Estaban esclavos en Egipto y los va a liberar. Entonces, para los judíos, la manera de poder distinguir los dioses falsos del Dios verdadero es que Dios sí ha actuado en la historia con ellos, ¿verdad? Entonces es la manera como ellos distinguen el mito versus la historia. Y en el caso de los griegos esa es la razón es la que ayuda a discernir, ¿verdad? Qué es verdadero y qué es falso. Por eso es que van a encontrar que algunos mitos podrían tener cierta lógica, cierto sentido común, que es importante, ¿verdad? Para entender que realmente puede ser simplemente una forma retórica o, sí, para dar enseñanzas. Algunos mitos coinciden con el logos, coinciden con la razón. Por ejemplo, dicen que cómo se formó el universo.
Según los griegos, se formó gracias a dos dioses titánicos, el dios Cronos y la diosa Rea. El dios Cronos es el dios del tiempo y Rea es la diosa de la materia. Entonces, si le preguntamos ya de manera racional, a partir de ese mito, cómo se formó el universo, dirían los griegos, a través de la materia y el tiempo. El tiempo y la materia son la causa del universo entero. Entonces, esa era la manera racional como se puede encontrar dentro de un mito una verdad para ellos, de carácter como basado en el sentido común. Entonces podemos ver cómo los mitos a veces corresponden con el logos, con la parte de la ciencia misma. Hoy, ¿qué científico podría negar que tanto tiempo y materia están unidos en el principio del universo? ¿Verdad? No se puede entender el tiempo sin la materia y la materia sin el tiempo. No se pueden entender, son parte de la misma ecuación. Entonces, es muy claro que si hay una gran verdad detrás de aquel mito, ¿verdad? Y eso es lo que empiezan a entender los filósofos. Para Aristóteles, algunos de los primeros mitos griegos de la creación, ¿verdad? Parecieran coincidir con el logos, parecieran coincidir con el intelecto, con lo que la razón o el sentido común nos dice. Y también hay filósofos como Platón que utilizaban los mitos como alegoría, como métodos para dar obviamente una enseñanza, como emblemas literarios para el desarrollo de un argumento que ayudan a colocar una enseñanza detrás, dentro de un contexto, ¿verdad? Interesante, que atraiga, que persuada, que entretenga, que eso es lo que intentaban también los filósofos hacer. No es lo mismo enseñarle, por ejemplo, en la escuela a un niño, ¿verdad? No le hables a los extraños, que enseñarle a un niño, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Y el lobo. Atrae más al niño, lo entretiene más y por tanto es una forma muy pedagógica para introducirlos a esa enseñanza moral. El origen de los mitos. En esta obra de Vicente Domínguez García llamada Los dioses de la ruta del incienso, ¿verdad? Él hizo un estudio sobre este personaje de la antigüedad llamado Evémero, Evémero de Mesene. De Evémero viene la palabra evemerismo, que hoy en día entendemos como el hecho de divinizar las virtudes de un ser humano de forma heroica, de manera tan exagerada que puede llegar a convertirse no solamente en una epopeya, sino convertirse en una leyenda. Y esa leyenda puede tarde o temprano transformarse en una forma de mito, que es lo que enseñaba Evémero. Evémero vivió ahí por el año 330 a.C. y decía que los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado, magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Entonces él enseñaba esto y muchos filósofos ilustrados aceptaron esta definición de Vémero. Es decir, que pareciera tener mucho sentido, ¿verdad? Que de repente Perseo haya existido, Teseo haya existido, Hércules haya existido, ¿verdad? Hayan sido seres humanos que magnificados por su grandeza heroica, ¿verdad? Terminaron siendo prácticamente semidioses, convertidos en semidioses. Que ese era un común denominador de muchos personajes de la antigua mitología griega, ¿verdad? Todos al parecer eran hijos de dioses, hasta el mismísimo personaje Aquiles, hasta el mismísimo personaje Aquiles, que existió y está corroborado históricamente que es un personaje histórico, eh, que guerrió como campeón de las fuerzas del rey Agamenón, ¿verdad? Ayudando al rey Menelao a recuperar a aquella mujer raptada llamada Helena. Se sabe que existió, pero aún así en la historia se dice que se creía que Aquiles era hijo de una diosa. Entonces, ven como en la realidad existe un personaje al cual le aluden, ¿verdad? Pertenecía a una descendencia de dioses, ¿verdad? Que es, como les digo, es la forma muy común de ver algunos personajes de la antigüedad. Supongo yo, y por lo que podemos ver, pareciera que Aquiles no llegó a tener tanto tiempo de quizás de alabanza como la tuvieron Perseo, Teseo, ¿verdad? O Hércules, al grado que no, hoy en día no se ha considerado un mito, no que se considera un personaje histórico porque no pasó demasiado tiempo entre el hecho de la guerra de Troya y la narración histórica de la misma y a las obras poéticas de la Ilíada y la Odisea que hablan de ella, y al no pasar tanto tiempo de magnificación del personaje, por tanto no se terminó mitificando, ¿verdad? Se quedó todavía como en un plano intermedio. Siento yo que no llegó a ese nivel, ¿verdad? Pero en Aquiles podríamos encontrar una de las maneras para entender que realmente sí ocurrió esto, que a personajes históricos los terminaron prácticamente divinizando. No podemos olvidar también la importancia que tiene muchos de los nombres de los dioses en nuestro vocabulario,
Por ejemplo, la diosa Aura, que es la diosa del aire, vean cómo la palabra aire viene de aura, ¿verdad? Se tiene esa idea de algo etéreo, algo que es como el aire, ¿verdad? No se puede de manera fácilmente percibir o sentir. La diosa Vía es la diosa de la violencia. Vean cómo la etimología se parece. Caritas es la diosa de la gracia. Y la palabra gracia sabemos que en latín viene de caritas, de gracia, de la caridad. La diosa Circe es la diosa de la magia. Y miren cómo se utiliza en la palabra circo. El dios Deimos es el dios del terror. Y vean de dónde viene la palabra demonio, de Deimos. El dios Eolo es el dios de los vientos. Y hoy utilizamos la palabra energía eólica para referirnos al tema del aire, del viento. La diosa Eris es la diosa de la discordia. Vean que esta disciplina o arte llamada erística viene de ahí, el arte de discutir, ¿verdad? La erística. El dios Phobos es el dios del miedo. De ahí viene la palabra fobia, el hecho de tener aversión a algo o miedo a algo. La armonía, de esa armonía, de ahí viene armonía, la concordia de los sonidos, la concordia del orden. El dios Hipnos es el dios del sueño, ¿verdad? De ahí viene Hipnosis, el padre que es el padre de Morfeo, ¿verdad? La diosa Iris es la diosa mensajera junto con el dios Hermes. De ahí viene la famosa frase de el arco de Iris, porque esa diosa le regaló un arco al dios Hermes para que pudiera trasladarse rápidamente de un lugar a otro, el famoso arco de Iris que vemos en el cielo. La diosa Nike o Niki, dicen algunos, que en inglés dicen Nike, en inglés dicen Nike, la diosa Nike, es la diosa de la victoria, es esta diosa chiquitita que aparece a veces en la mano de la diosa Atenea, ¿verdad? Incluso a la misma Atenea se le llegó a llamar Atenea Nike, la Atenea victoriosa, ¿verdad? La diosa Nix es la diosa de la noche, ¿verdad? Nix, de Nix viene nocte, nocte en latín, que es noche. Tánatos es el dios de la muerte. De ahí vienen dos palabras que utilizamos en el lenguaje cotidiano: eutanasia y distanasia, ¿verdad? Eutanasia es feliz muerte, distanasia es alargar el tiempo en que toca que morir. Entonces vemos cómo en el lenguaje nuestro ha quedado guardado mucho, porque nuestro lenguaje tiene un alto porcentaje de griego. Se supone que del latín tenemos un 60%, como un 20% o 30% del griego, y el resto, el 10% restante, más o menos 10 o 15%, quizá andará por lenguas ya de origen árabe, hebreas, inglesas, francesas, que se han quedado en nosotros también, ¿verdad? Muchas palabras indígenas también. Pero un alto porcentaje de latín y de griego, obviamente de ahí depende, y muchos de estos nombres provienen de las antiguas deidades. Miren, por ejemplo, en los días de la semana, cómo seguimos repitiendo, obviamente, muchos de los conocimientos, incluso mitológicos. Por ejemplo, nosotros le llamamos sábado, en el caso del día sábado, porque en el lenguaje ya inglés o anglosajón se le llamó Saturday, ¿verdad? Aunque nosotros le llamamos sábado más por el Shabbat, por el lenguaje de los hebreos que celebran el día sábado o el Shabbat. Pero en el inglés queda muy claro que han seguido repitiendo nombres de dioses. Saturday, en el caso de Saturno, del dios Saturno, y también del planeta, ¿verdad? En el caso de viernes, Friday le llaman por la diosa Freya, ¿verdad? De diosa nórdica. El día jueves, Thursday, el dios Thor, o el dios del martillo, ¿verdad? El que sale en los cómics. Es decir, que está muy relacionado muchos de estos nombres que están en los idiomas, ¿verdad? Con las antiguas mitologías. ¿Cuál es la función del mito en todo caso? Ya mencionamos en el concepto que da explicaciones para aquel momento se consideraban suficientes o satisfactorias respecto al origen del universo. Eran la única manera en la que quizás los padres podían calmar ese deseo de los hijos por conocer cómo se originó todo. Era una primera explicación, ¿verdad? Que intentaba además quedarse en lo moral. Vean, por ejemplo, cómo los judíos, cuando hablan del texto del Génesis, cuando hablan de Adán y de Eva, como en medio de estos dos personajes que utilizan obviamente el lenguaje simbólico para poder dar una enseñanza de trasfondo, ¿verdad? Y esa es la función del mito, es aprender, es ayudar a dar una enseñanza, en el caso del texto de Adán y Eva, pues una enseñanza de tipo moral, de aquellos que desobedecen a Dios y que por ello caen en un pecado, ¿verdad? Que es el pecado de la desobediencia. Entonces vemos cómo los mitos se quedan prácticamente dentro de la cultura para dar este tipo de enseñanza a la humanidad. Y la magia. ¿Qué es la magia? No confundamos la magia con la prestidigitación. No es lo mismo.
De hecho, a los magos de hoy, o mejor dicho, a los prestidigitadores de hoy, o a los ilusionistas de hoy, no les gusta que les digan magos. Para ellos, magos es una categoría inferior a la del ilusionista. Les gusta que le digan ilusionistas. La palabra magia viene de la palabra magi. Magi, en la lengua persa, en la antigua Persia, era la casta de los sacerdotes, ¿verdad? Los magis, que eran los sacerdotes que se dedicaban al estudio, igual que los mayas, que los sacerdotes eran los que se dedicaban al estudio de los astros, cálculo de los tiempos, establecimiento del tiempo apropiado para la cosecha, y en el caso de Sumeria, pues incluso a platicar con los dioses, a poder conversar con ellos. Entonces, desde la antigüedad se tenía esa costumbre de considerar que ellos son los que accedían a ese conocimiento más elevado y eran, por tanto, una casta importante al lado del rey, al lado del gobernante. Creían los magos tener la capacidad de influir en los acontecimientos naturales por medios sobrenaturales, sea por poderes otorgados por los mismos dioses, sea por el efecto de sus plegarias, ¿verdad? Pero creían tener ese poder. Eso se ha ido quedando, ¿verdad? Y incluso se ha quedado sedimentado en medio de la idiosincrasia de los pueblos, ¿verdad? Hay mucha gente que sigue creyendo, ¿verdad? Incluso miren en México cómo le rezan a la Santa Muerte, o cómo le rezan, por ejemplo, al santo de los narcos, creyendo que ese santo les va a dar algún tipo de beneficio espiritual. Se ha quedado sedimentado el hecho de invocar a espíritus prácticamente para poder obtener ese tipo de beneficios. Y es parte de la dinámica de estos pueblos. Todavía la magia sigue jugando un papel importante hasta el día de hoy porque sigue siendo muy evidente que existe mucha gente que la practica. Magia blanca y magia negra. Magia buena y magia, entre comillas, magia buena, entre comillas, y magia maligna, que intenta obviamente dañar a la gente. Todas las ciencias ocultas o pseudociencias de la magia que hemos conocido a lo largo de la historia, ¿verdad? Para la filosofía son falsas. Voy a mencionar algunas, como la alquimia, el hecho de utilizar algunos químicos con el afán de obtener algunos brebajes que le ayudan obviamente a obtener beneficios espirituales. En la Edad Media creían que incluso del hacer bebidas del oro podía llegar a dar vida eterna a las personas, ¿verdad? Andaban buscando el elixir de la vida. El ocultismo, que es el derivado prácticamente después de la alquimia, de creer que hay conocimiento además, ¿verdad? Va paralelamente al tema de los alquimistas, creer que hay conocimientos, ¿verdad? Que supera la inteligencia humana y que obviamente solo alguna casta o alguna élite puede llegar a conocer. Entonces, ellos manejan ese conocimiento oculto. De hecho, eso va a dar origen a unos libros que más adelante mencionaré, que guardan obviamente todo este conocimiento. Los famosos grimorios se le llama. Los grimorios con G de gato, grimorio, es obviamente este libro que contiene todo el supuesto conocimiento de los magos. La astrología, ¿verdad? Creer que los astros influyen espiritualmente en los seres. La adivinación por medio del tarot, del café, de lo que ocupan, ¿verdad? Lo que la gente dice, cree que por medio de eso podía adivinar. Los mayas, por ejemplo, usaban la obsidiana como un espejo para poder comunicarse con el más allá. La quiromancia, la adivinación de la mano. El espiritismo, ¿verdad? Que es consultar, en este caso, a un ser espiritual, para que se aparezca y se manifieste, ¿verdad? El mesmerismo viene de Abraham Mesmer, que creía tener el poder de manipular espiritualmente a alguien con solo la energía de las manos, ¿verdad? De ahí viene el mesmerismo. Los grimorios que he dicho son los tomos de los supuestos magos. La nigromancia, que es el hecho de consultar a los muertos, el hecho de jugar la Ouija, por ejemplo. La superstición, en el caso de la superstición, pues entran muchísimos elementos. Los dados, atrapasueños, el usar una combinación de ropa para obtener buenos beneficios, el hecho de incluso cometer sacrilegio usando símbolos de religiones, ¿verdad? Bien sedimentadas, bien fundamentadas, con el afán de conseguir beneficios que la religión misma no enseña. Por ejemplo, hay gente que le agarra la estatua que representa a este santo de Padua, San Antonio, y le dan vuelta de cabeza creyendo que con eso van a conseguir novio. La Iglesia Católica no enseña eso, pero la gente lo hace creyendo que va a pasar, ¿verdad? Eso es la superstición. La gente que se come las 12 uvas en las campanadas de diciembre, la gente que saca las maletas a la calle con ganas de poder viajar, la gente que se pone una prenda roja cada vez que va a salir porque va a obtener fortaleza en el amor.
la gente que se echa esos aromatizantes que venden en esas boticas de magia para obtener enamoramiento de gente. Cantidad de cosas que la gente se ha inventado y que creen tener efectos. Son supersticiones. La Kabbalah, que por un momento comenzó con el pueblo de Israel y consistía en creer que a través de que hay un cierto conocimiento sagrado, ¿verdad? Detrás de la Biblia, ¿verdad? En la misma Biblia, que los rabinos manejan y que saben que es un lenguaje simbólico que está para enriquecer y para poder transmitir. La Biblia no se escribió, fíjense que muchos libros de la Biblia no se escribieron de forma al azar, pues, sino que fueron bien pensados, es decir, están elaborados siguiendo un código que los rabinos manejaban muy bien, para poder guardar un lenguaje también espiritual detrás de ello. Entonces, incluso hay gente que hoy habla del código secreto de la Biblia. Existe un código realmente que los rabinos utilizan y han seguido utilizando por milenios para poder guardar el lenguaje simbólico, ¿verdad? Más adelante de repente les comparto algo que una compañera del curso de hebreo nos compartía, ¿verdad? De cómo incluso en la palabra agua del hebreo hay un lenguaje espiritual, porque cada letra de la palabra agua pareciera que está refiriéndose a Dios, ¿verdad? Pero a un Dios ya más ligado al cristianismo, a un Dios Padre, Hijo y Espíritu. Te pareciera que está muy ligado a eso. Ella hace un estudio ahí numérico de cómo una simple palabra que aparece constantemente en la Biblia, incluso tiene sentido de salvación en la Biblia, el agua, ¿verdad? Que purifica, el agua que sana, el agua que perdona pecado, el agua que acaba con el malo, ¿verdad? Es decir, el agua aparece muy regularmente, pues pareciera ser un símbolo que también significa Dios. Entonces, es bien interesante cómo la cábala se utiliza en la parte espiritual, pero hay gente que sacando esa forma de jugar con el lenguaje del hebreo, la numerología hebrea, han exagerado y se han inventado una cantidad de otro tipo de códigos que no tienen nada que ver con eso. Entonces ahí es donde se exagera y ese tipo de Kabbalah ya no es aceptada desde el punto de vista de lo racional, ¿verdad? Se acepta y se respeta lo que los judíos han enseñado. Pero ya cuando se exceden, ahí como que ya no, ahí ya rompen obviamente el paradigma de los hebreos y también el objetivo que tenían, que era dejarle también enseñanzas morales, espirituales al que leía la Biblia. La brujería, que también es evidente que es una realidad para el mundo cristiano, porque incluso en la misma Biblia aparece condenada, ¿verdad? No cometerás brujería, no aparece la condena a la brujería en Romanos capítulo 1, ¿verdad? También creo que en Gálatas, en los pecados de la carne, que aparece en Gálatas capítulo 6, aparece también. Capítulo 5 creo que aparece en Gálatas enumerado junto con los pecados de la carne. Entonces la brujería está condenada por la Biblia porque obviamente es un acto de desconfianza, un acto de contra la providencia de Dios. Es querer manipular la realidad a tu antojo, ¿verdad? Y no esperar en la providencia de Dios. Es un acto de desconfianza, por eso se ve como un pecado. Esos son prácticamente los elementos que derivan de la magia y han tenido un impacto hasta el día de hoy, ¿verdad? Los filósofos saben que la magia por un tiempo también sirvió para poder dar una explicación a ciertos momentos, ¿verdad? Y ayudar a tener un poco de paz ante tanta, quizás, duda que había de la gente, ¿verdad? Del futuro, del destino, ¿verdad? Y de la suerte, de la desgracia, de por qué me va mal en el amor, de por qué me va mal en los negocios. Sirvieron como respuesta para aquellos desesperados por obtener respuestas. La religión. La religión etimológicamente viene de dos palabras. Quisiera poder compartirles por acá. Bueno, no lo voy a escribir porque prácticamente está escrito en español. Es decir, son palabras latinas. La palabra religio o religio se pronuncia con letra G de gato, religio y religare. Religare, lo escribiré aquí en el chat si quieren, religio, para que lo vean ahí en el chat, religio y religare. Esos dos términos son los que dan origen a la palabra religión. Según San Agustín de Hipona, la palabra religio y religare. Agustín de Hipona es un gran teólogo y doctor de la iglesia del siglo segundo y tercero. Vivió por a finales del año 200, muere por el año 300. Él dice que la religión o el religio es esta actitud del ser humano por querer mantenerse unido, porque religio significa unir y religare significa amarrar o atar, por lo cual aquel que vive religiosamente es porque quiere vivir atado a la voluntad de Dios,
atado a la voluntad de Dios. Por tanto, es el que hace, obedece a Dios mismo. Hoy, esa es la definición cristiana, ¿verdad? La definición cristiana que se ha quedado. Para que exista una religión, debe tener por lo menos cuatro elementos, mínimo cuatro. Una divinidad o un Dios, ¿verdad? No lo voy a escribir acá. Una divinidad o Dios, escríbanlo ahí en su cuaderno si quieren. Debe tener una doctrina, ¿verdad? Un Dios, una doctrina. Debe tener una jerarquía de ministros bien estructurada. Y debe tener además un sistema de culto o de liturgia, ¿verdad? Culto o liturgia. Los romanos se acostumbraban a llamar a los actos públicos liturgia. Viene del griego leioturgia. Leioturgia significa acto público. Entonces tiene que ser algún tipo de acto público en conjunto, como iglesia, como cultura, como religión. Entonces, para que algo sea una religión debe tener esos cuatro elementos. Un dios, una doctrina, una jerarquía y un sistema de vida religiosa o de vivencia religiosa o liturgia o culto, como quieran llamarle. Eh, por tanto, no todo lo que existe en este mundo actualmente es considerada una religión. Por ejemplo, en el caso de algunos grupos que pareciera ser religiones, están enumerados como religiones, aunque no necesariamente tengan bien definida una divinidad. Por ejemplo, los budistas admiran mucho y veneran mucho a Buda, a Siddhartha Gautama, pero saben que Buda no es su dios, es decir, no es su dios, no tienen un dios específico, ¿verdad? Como hay demasiadas sectas y grupos, pues no tienen un dios específico, así que estrictamente no son una religión, son una filosofía oriental, son una forma de filosofía oriental para poder vivir en una especie de vida contemplativa. Eh, es una particularidad que los distingue del resto de religiones, como los islámicos que tienen a Alá, como los cristianos que tenemos a Dios, los judíos tienen a Yahvé, es decir, es el mismo Dios con diferentes nombres, pero tenemos una divinidad. No es un ser humano admirado, sino que es una divinidad. De por esa razón es que se diferencia mucho. Ahora bien, el papel de la religión actualmente varía muchísimo dependiendo del grupo religioso al que se pertenezca. Eh, Hay gente que utiliza una frase muy popular en Internet que dice Dios no es religión, es relación. ¿Qué quiere decir al respecto de eso? Bueno, primero, cuando alguien dice eso, a mí, sinceramente, cuando yo lo leo y veo que hay gente que lo comparte, a mí como filósofo me da, ¿cómo se puede decir? Me da escalofríos. Me da escalofríos que alguien comparta una frase como esa tan absurda. Porque primero es ilógico querer comparar a Dios con algo que solamente debe hacerlo el humano. Es ilógico comparar a Dios con la religión porque la religión es un acto humano, no es un acto de Dios. El amar es un acto de Dios y un acto humano. Eso sí podemos decir. Dios es amor, sí, porque es un acto que Dios puede hacer. O Dios es justicia, sí, porque es un acto que Dios puede hacer. Pero decir Dios no es religión, negar que Dios sea una religión es desde ya absurdo, porque nadie en sus tres cabales, en sus tres dedos de frente, se atrevería siquiera a suponer desde la academia o desde la teología que Dios es una religión. Nadie se atrevería racionalmente a dar esa afirmación, por lo cual es absurdo venir a negar algo que nadie afirmaría. Es decir, nadie afirma en el mundo que los unicornios existen, por lo cual sería absurdo venir a decir los unicornios, no, podría llegar a decir, no es cierto que los unicornios existan, venir a sostenerlo como que fuera una enseñanza doctrinal. Es absurdo, porque nadie lo debate ni nadie lo supone. Entonces, así de absurdo suena cuando alguien dice Dios no es religión, sino que relación. Y segundo elemento que se puede notar en esa frase es que la palabra religión es relación. Es decir, religión, cuando alguien tiene una actitud religiosa con Dios, es porque está relacionándose con Dios. De hecho, la palabra religión tiene la misma etimología de relación, ¿verdad? Religación significa religión. Religación es volver a unirse con alguien para mantener una relación íntima con esa persona, en este caso con Dios. Entonces es lógico que la religión solamente la puede practicar el hombre, y Dios es el objeto de la religión. Dios es a quién o con quién queremos tener esa relación religiosa.
Por lo cual, cuando alguien dice yo no creo en Dios, pero no en las religiones, también es absurdo. Porque desde el momento en que usted cree en Dios, automáticamente usted está viviendo una cultura religiosa. Que no asista a un grupo, una institución es diferente, pero automáticamente usted prácticamente estaría siendo religioso. Por eso les dije que les iba a dejar un libro muy bonito que se llama ¿Qué es el hombre? Vean el libro de ¿Qué es el hombre? Y vayan al capítulo donde habla de la espiritualidad. Podrán ver cómo la parte de la religión en la filosofía se entiende como un acto del hombre. Se entiende como algo que el hombre realiza en función de Dios o una divinidad. Por lo cual es lógico que tanto cristianos católicos, evangélicos, musulmanes, hinduistas, taoístas, todos los que quieran tener relación con Dios, son automáticamente una religión. Son religiones. Por eso se les etiqueta como religiones, porque son obviamente un sistema de creencias en una divinidad, donde intentan mantener un estilo de vida acorde a las creencias y a la misma doctrina, para poder complacer obviamente a Dios. Entonces, incluso si quieren revisarlo a la luz de la misma Biblia, los que de repente hayan tenido en algún momento esa opinión, pueden ver cuando Santiago dice claramente de que hay una religión que es pura y verdadera. Dice que la religión pura y verdadera es hacer la voluntad de Dios, que consiste en atender al huérfano y a la viuda, es decir, hacer caridad. Quien hace caridad está automáticamente viviendo una sana religión y pura ante los ojos de Dios. Aquel que atiende al huérfano, al desvalido, al que viste al desnudo, al forastero, como dice Mateo. La gente que vive en esa actitud porque cree hacerlo, porque ama a Dios y le cree a Dios, esa gente está viviendo una religión pura y santa, dice el mismo Santiago. Entonces, es evidente que desde la misma Biblia sí se puede ser religioso, pero como tiene que ser, una religión pura y verdadera. Eh, las demás son instituciones religiosas que intentan cumplir con lo que dice Santiago. Es decir, que cada una a su manera, según con diferencias doctrinales, intentan ser hombres y mujeres de buena voluntad. Pero obviamente todos son religión. La gente que dice soy cristiano, no soy religioso, es absurdo. Es absurdo decir que se es cristiano y a la vez no ser religioso, porque sí se es religioso. Ahora bien, en la antigüedad, aclarado esa parte del concepto de religión, no sé si tienen hasta ahorita una pregunta, alguna duda que tengan al respecto de lo que he dicho, antes de ver las religiones antiguas, más que las religiones, los conceptos, mejor dicho. ¿No tienen alguna pregunta hasta ahorita? Recuerden que pueden perfectamente preguntar, chicos, y opinar. Dime, Rocío, Sí, sí. bueno, sí, bueno, con respecto a la religión, ¿verdad? Vemos que hoy en día no sé si llamarlo así como doctrina, ¿verdad? Se han creado bastantes doctrinas, digo, para decirlo como un concepto, Sí. con respecto ahora a que usted sabe, ¿verdad? Que está pues, la religión, la católica, ¿verdad? Que estaba antes de Cristo, y luego se fue empleando lo que es el evangelio, ¿verdad? Ahora vemos en día que hay muchas más doctrinas como ser lo de los mormones, los testigos de Jehová, entre otras. Mm. Entonces, me imagino cuyo fin es seguir a Dios, ¿verdad? Y buscar una relación íntima con Dios, pero existen varias, no sé si llamarlo como reglas entre ellos, como por ejemplo, digamos, los mormones que no pueden comer carne de cerdo, otros que no pueden trabajar los sábados. Entonces, no sé qué tan acertadas son este tipo de leyes, que ellos lo formulan como una ley. No sé qué usted me podría opinar al respecto, ya que Eh, conoce de todo. mira, ante esa situación, eh, yo soy de los que piensa que cuando hay demasiada diversidad ya y manipulación de un montón de doctrinas, lo fundamental es volver a la raíz. Lo fundamental es volver a la raíz. Y si hablamos del mundo cristiano y queremos entender cómo se debe ser un cristiano, primero se parte de la palabra, se parte de lo que dice la palabra. ¿Qué es un cristiano a partir de la misma Biblia? Y segundo, hay que repasar la historia. Hay que repasar lo que hicieron los cristianos en los primeros años de la cristiandad. Por lo menos, ya que la discusión entre católicos y evangélicos se da a partir del hecho de que supuestamente, según los evangélicos, Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313, según los evangélicos, yo ya les
yo les puedo dar una respuesta respecto de esa situación. Soy católico y conozco de historia y les puedo dar una respuesta al respecto. Pues si a partir de ese año 313 es el problema que ha generado esa gran división de creer que la iglesia cristiana se dividió entre iglesia cristiana y católica en el año 313, que muchos suponen eso. Entonces preguntémonos qué había entre el año 100 al año 300. ¿Quiénes eran los que vivían en ese momento? Porque hay escritos, hay textos cristianos de esos 3 siglos. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los que han seguido promoviendo a estos personajes? ¿Quiénes son los que tienen guardadas las copias de sus cartas o escritos? Además de la Biblia. Es decir, estamos hablando ya de historia. Además de la historia, ¿quiénes son los que guardan la historia, por ejemplo, de Ireneo de León, mártir cristiano? ¿Quién guarda la historia de Justino el mártir? ¿Quién guarda la historia de Policarpo, el obispo de Esmirna? ¿Quién guarda la historia de Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía? ¿Quién guarda la historia de Clemente de Alejandría? ¿Quién guarda la historia de Lino? De Lino, el que es mencionado en la palabra, que es uno de los compañeros de Pablo y que sigue existiendo después de la Biblia, obviamente. Quienes saben y guardan la historia de cómo murió y dónde murió cada uno de los mártires, cada uno de los mártires cristianos de los primeros 300 años. ¿Quién tiene la lista de esos mártires? Porque hay un escrito llamado el martirologio, o la memoria de los nombres de cada mártir cristiano que asesinaban en el Imperio Romano. Se guarda un listado de ellos, que los cristianos iban guardando muy celosamente, ¿verdad? Para poder recordarlo siempre como mártires de la cristiandad. ¿Quién guarda ese listado? ¿Quién lo ha escrito? ¿Dónde está guardado? ¿Quién lo custodia? Y a partir de ahí, entonces, revisar la historia, ¿verdad? ¿Quién es la única iglesia que ha permanecido desde ese entonces con toda esa enseñanza y historia guardada y fundamentación hasta el día de hoy? Cuando hagamos ese estudio histórico después de la Biblia, ojo, después de la Biblia, porque la Biblia no habla de qué ha pasado del año 80 en adelante, no dice nada. La Biblia no dice cómo murió cada apóstol. Eso solo está guardado en libros de historia. Cómo murió Pablo, Pedro, Santiago, Bartolomé, Andrés, Judas, Bernabé. Cómo murieron cada uno de ellos. Judas, Tadeo. Cómo murió cada uno de ellos. ¿Dónde murió? ¿Verdad? ¿Quién lo persiguió? ¿En qué año murió? Todos esos datos están guardados en la historia. La pregunta es, ¿dónde están enterrados? ¿Quiénes han custodiado esos lugares donde fueron enterrados? Entonces, a partir de ahí, cuando hagamos ese repaso con honestidad intelectual, con mucha honestidad intelectual, y revisemos en la historia, ahí entonces podremos encontrar el cauce del momento previo antes de que se rompieran las religiones cristianas. Entonces ahí entonces podrán quizá volver a la raíz, volver al tronco, como tiene que ser, porque tiene que existir sí o sí la iglesia fundada por Cristo. Sí o sí, debe estar en algún lado, entre todos los que dicen ser la iglesia cristiana. Entonces hay que buscarla a partir de la historia misma. Dime, Sulmi. Buenas noches, Lick. Sí, solo, eh, ¿verdad? Con el tema de la religión, es muy interesante. Yo pienso, tengo el mismo punto de vista de usted, ¿verdad? Si nos vamos a la historia y todos los acontecimientos, pues como usted dice, tiene que haber una base principal de donde había una principal religión, ¿verdad? Ya Sí, con el tiempo creo que a través de la historia se nos cuenta cómo en determinado momento, pues una persona no, a lo mejor no se sintió cómoda estando dentro de algún estándar religioso. Entonces esta persona pues ya empieza a crear otra religión, ¿verdad? sí. Si hablamos de la religión evangélica, por ejemplo. Ujú. Entonces ya después, digamos, dentro de esa religión viene otra persona, ¿no? Se siente cómoda y es así como van Surgiendo surgiendo tantas más. ramas que hay, ¿verdad? Tantas doctrinas religiosas. Sí, sí, lo que nos ha enseñado la historia es que la mayoría de divisiones que ocurrieron en el cristianismo ocurrieron primero por debates teológicos. No se ponían de acuerdo respecto a, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica y Ortodoxa, la división que ocurrió entre ellos ahí por el año 1300 fue por el problema del tema del Espíritu Santo, de que en el caso de la Iglesia Católica creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es decir, una cláusula que aparece en el credo llamado la cláusula filioque, que dice que tanto el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, así como el Hijo procede del Padre y del Espíritu. Entonces, esa cláusula generó un debate teológico que separó las ideas entre ortodoxos y cristianos católicos, y por eso hoy en día son iglesias hermanas,
pero están un poco separadas respecto al tema de la autoridad, pero siguen teniendo relación por lo menos de hermanos. Muy interesante que el debate teológico haya generado eso. En otros momentos han sido debates hasta de tipo casi político, que a veces la política misma es la que ha generado la división. Dime, Francis. Buenas noches, Eli. No. Eh, Vaya, si nos ponemos a meditar un poco sobre la historia, vaya, cuando Jesús murió, ya existía la Iglesia Católica. Eh, pero la ¿Cuánto? pregunta que nosotros nos hacemos, eh, ¿estuvo involucrada la Iglesia Católica en la muerte de Jesús? Es absurdo pensar eso siquiera. Es absurdo pensarlo siquiera por una sencilla razón. La Iglesia Cristiana Católica jamás podría haber matado a su propio Dios. Es absurdo. Es decir, no tiene sentido. La gente que llega a suponer eso o que ha dicho eso, primero no saben de historia. Segundo, están suponiendo algo que es completamente absurdo. ¿Cómo van a matar los cristianos mismos a su propio Dios? Quienes matan a Jesucristo son los sacerdotes del pueblo judío, que exigen al mismo tribuno, que es obviamente el gobernador de esa zona, que es el Pilatos, le exigen que él tome la decisión de llevarlo a la muerte, porque en su propia ley tenía que morir, pero ellos no tenían pena de muerte, porque obviamente estaban ya sometidos a Roma. No podían hacerlo, porque bajo Roma no pueden actuar de esa manera. Por lo cual le piden que pongan ellos la pena de muerte. Eh, Así que es causa, la muerte de Jesús es causa de sus sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Y quien da el ultimátum, pues es Pilato, ¿verdad? Que le manda la muerte por evitar un levantamiento judío. En ese preciso momento no se habla todavía de Iglesia Católica. En ese preciso momento solo existían los apóstoles y discípulos. Cuando llega el Pentecostés, dicen los cristianos que el Espíritu Santo baja sobre ellos y ahí se habla ya de iglesia cristiana. Y le llaman cristianos en Antioquía por primera vez en el siglo I por ser seguidores de Cristo. ¿Cuándo se les va a llamar católicos? Hasta el año 108 después de Cristo, cuando un cristiano llamado Ignacio de Antioquía escribe una carta llamada la Carta a la Iglesia de Esmirna, donde estaba el famoso obispo Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era discípulo directo del apóstol Juan, el evangelista. Entonces él había sido bautizado por Juan y fue puesto como obispo por Juan en la comunidad de Antioquía. Y él estando en Antioquía dirigiendo la iglesia de allá, recibe la carta de Ignacio. Y en esa carta, Ignacio, en el capítulo 8, versículo 2 de la carta de la iglesia de Esmirna, dice claramente, donde está el obispo, estará siempre en la iglesia. ¿Y por qué dice eso? Porque a los obispos les tocaba que salir huyendo por la persecución. A veces le dolía a la gente dejar sus pequeñas catacumbas y templitos chiquitos que tenían o casitas de reunión. Les dolía dejarla, pero él les echa ánimos y les dice, no se preocupe que donde está el obispo, ahí está la iglesia. Así como donde está Cristo, estará la iglesia católica. Es la primera vez en un texto cristiano del primer siglo que alguien dice católica. Lo dice un cristiano del primer siglo. Por tanto, es absurdo decir que la iglesia católica mató a Jesús. Dime, Esteban. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Tengo una pregunta, digamos, yo igual voy a la iglesia católica, pero siempre he tenido una duda. Sí. ¿Qué opinaría usted respecto a, valga la redundancia, lo que la gente opina de hoy en día de la iglesia católica cuando mencionan que la iglesia católica alaba estatuas? Sí, mira, para cerrar rápidamente ese tema, porque ya se sale de la filosofía, pero si quieren mi opinión se la doy con todo gusto. Y siendo muy sensato y muy objetivo. También soy católico. Tenemos imágenes. Por ejemplo, yo tengo este crucifijo aquí. Este crucifijo tiene una medallita detrás de la cruz, muy bonita, que surgió en la época medieval, que es de un monje llamado Benito, San Benito de Nurcia. Y tiene unas iniciales en latín, ¿verdad? Detrás de ahí, que él la redacta como una oración en latín para alejar al enemigo, para alejar al maligno, que dice Cruz Sancta sit mihi lux, ¿verdad? Dice la Cruz Santa sea mi luz. Y dice en la oración que está aquí, dice en latín, quiero ver si la puedo ver, porque sí, con el trasluz no puedo verla bien. Dice,
No puedo verla porque la mano de Jesús está tapándome una de las letras. No puedo verla, pero la puedo ver aquí en internet. Ya les digo por qué les voy a hablar de esto. Cruz de San Benito. Voy a buscar aquí rápidamente para ver la parte de las letras. En las letras aparece lo siguiente. Aparece SMQLIVB y al inicio aparece BRS, NSMV, que dice en latín, va de retro Satana, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Sum mal, dice, va de retro Satana, sic Mickey Van, va de retro Satana, SMB, que es Sik Miki Vana. Dice, aléjate Satanás, ¿verdad? No, no me deja llevar por lo vano, por lo malo, ¿verdad? Son mala cuelivas, esa maldad que tú liberas o que tú escupes, ¿verdad? Ipse venena vivas, bébela tú mismo, dice esa oración. Y tiene la imagen de Benito y enfrente tiene a Jesucristo. ¿Para qué sirve la imagen? Sirve de una forma pedagógica para recordarnos lo que está detrás de la imagen. Al ver una imagen lo ocupamos de manera pedagógica para poder recordar a Jesús, recordar a los santos cristianos, a María, a la Madre de Jesús, a recordar a Moisés, recordar a Elías, recordar a los profetas, a la patriarca Abraham. Se ocupan en la Iglesia Católica de manera pedagógica para poder utilizarlas y compartir. Como decía una hermanita religiosa en TikTok, decía, los católicos utilizamos todo para recordar a Dios. Es decir, que nos sirven como una forma de medio pedagógico, nada más, para poder verlo. Lo que pasa es que cuando tú tienes la foto de tu mamá, a ti no te gustaría que en la foto de tu mamá, por ejemplo, la agarrara un hermano cualquiera, una persona cualquiera, ¿verdad? Viniera, la escupiera, la pisoteara, la rompiera frente a tu cara como una forma de insulto. O le gustaría que hicieran eso con la foto de su mamá. Pues de la misma manera, como no les gusta que de repente agarren una fotografía de un ser querido, en el mundo cristiano amamos a los demás cristianos y nos molesta, incomoda y aunque tratamos de ser tolerantes al máximo, cuando de repente viene un pastor y agarra una estatua de la Virgen de Guadalupe y la quiebra a forma de con un odio irracional, como si con eso va a acabar lo que los cristianos sentimos. Pero claro que duele, claro que lastima, porque el recuerdo que hay detrás de esas imágenes es un personaje que sí existió, que recordamos con mucho cariño a tanto santo que fue martirizado por ser fieles a Cristo. Recordamos al mismo Jesucristo en las pinturas del bautismo, en la pintura de la resurrección, en la pintura de la cruz. Entonces sirven como un método pedagógico. Desgraciadamente, y aquí viene la parte objetiva a la cual quiero llegar, no todos los católicos están bien formados, no todos los católicos saben de doctrina como yo he tenido la suerte de saber, por ejemplo, y por tanto a mí nunca me van a ver arrodillado frente a una imagen, aunque la respeto, tampoco me van a ver rompiéndola, eso sí, pero sí las tengo, las cuido, ¿verdad? Y son una forma bonita de adornar la casa y de adornar el templo, pero hasta ahí. No paso a lo que otra gente hace menos formada, motivados por una piedad popular. Y eso es lo que hay que aprender a distinguir, que como la formación no llega a todo mundo, no todo mundo se forma de la misma manera, hay gente que se excede, realmente hay gente que sí se excede en la forma como venera las imágenes, y ahí es donde incurren en la falta. Ahí donde realmente el mundo puede pensar que están siendo idólatras, aunque sé y estoy consciente que en el corazón de ellos tienen a un único Dios, porque si yo le pregunto a uno de esos hermanos que se arrodilló quizá ante un crucifijo o ante la imagen de la Virgen o cualquier imagen y le pregunto, ¿quién es tu Dios? Si yo lo agarro infragante y le pregunto, ¿quién es tu Dios? Les aseguro que va a decir que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie jamás va a decir San Francisco de Asís o San Antonio. Ningún católico lo va a decir. Todos los católicos saben por doctrina quién es el Dios único y verdadero. Entonces significa que cuando estaban haciendo aquel acto, no estaban adorando, porque saben quién es su Dios. Saben quién es su Dios. Diferente que dijeran a levantarse, pues mi Dios es esta imagen de San Antonio que tengo aquí. Ahí sí serían idólatras porque estarían poniendo a alguien en vez de Dios. La idolatría es tener a alguien en vez de Dios. Es llegar a afirmar que alguien es Dios por encima del Dios verdadero. Eso es ser idólatra. Si alguien cree que Francisco de Asís es más que Dios, ese es un idólatra. Sin embargo, no hay ningún católico en el mundo que se atreva a decir que Francisco de Asís es más grande que Dios. Por lo cual, cuando hay claridad doctrinal,
Las prácticas excesivas son solo eso, prácticas excesivas, pero no son un acto de idolatría, porque en el corazón de la gente no existe, obviamente, el afán de adorar a nadie más que no sea Dios. Dime, Zulmi. Sí, con respecto a las imágenes, ¿verdad? Esta parte de la Iglesia Católica sí es muy, vamos a decir, criticada, porque como usted dice, hay muchas personas que no entienden el concepto conforme a las imágenes. Sí. Porque una imagen sí la podemos venerar, admirar, como usted Ujú. dice, respetar al personaje, al santo que está detrás de la imagen, guardarle respeto. Y pues la adoración sería simplemente para Dios, es la única persona que se puede y que se tiene que adorar. Sí, Entonces creo que por eso es la confusión que siempre se Pero, genera. pero Dios incluso, no tiene rostro. ¿cómo? Dios no tiene rostro. Jamás, jamás nadie lo ha visto. Sí, claramente. Entonces vaya, me van a disculpar, pero con el tema de la idolatría yo no voy porque están adorando, así lo voy a decir, están adorando a una imagen cuando la Biblia habla de que no vas a adorar a ninguna estatua de ya sea de madera, de piedra, etcétera. Entonces están prácticamente inclinándose a una hoja con cara que tiene rostro, tiene ojos, tiene boca, tiene el color de piel, porque ahora Dios hasta es rubio hoy y con ojos azules. Entonces yo creo que a eso yo no lo voy, porque sí para mí alabar y postrarme solo es ante Dios, en una intimidad, no a una estatua. ¿Y cómo sabes tú que en el corazón de la gente lo están haciendo porque creen que Dios está en la estatua? ¿Cómo sabes tú que eso es lo que realmente están pensando? Pues la Por- verdad, tal vez ellos lo están haciendo para Dios, pero Dios no va con entonces, la idolatría. pero entonces, Están, si lo están haciendo para Dios y no para la imagen, ¿por qué dices que están idolatrando la imagen? porque se están postrando ante una imagen cuando la Biblia habla de que Yo, no van a adorar a ningún otro Dios. yo me puedo Ya postrar, sea, permíteme, yo me Yo puedo postrar siento, a la perdón, imagen, permíteme, yo me puedo postrar a la par de una imagen o incluso frente a una imagen, aunque no sea la imagen a la que me estoy dirigiendo. O sea, yo puedo tener un cuadro en mi casa con la imagen de Jesús, por ejemplo, y puedo postrarme en el cuarto donde está esa imagen, a la par de la imagen o frente a la imagen, y yo no estoy adorando a la imagen, aunque la imagen esté presente ahí en el momento en que yo me rodillo. Es que la situación es que no podemos conocer el corazón de las personas, chicos. No podemos conocer el corazón de lo que la gente cree realmente en el momento en que lo hace. No juzguemos por la apariencia, aprendamos a ver el corazón también de las personas. Porque los ojos pueden ver puede ser muy engañoso, muy engañoso. Por ejemplo, yo cuando beso la foto de mi mamá, si mi mamá se me fuera y estuviera muerta, y yo tuviera la foto de ella, en algún momento de intimidad, yo podría agarrar la foto de mi mamá, recordarle y darle un beso a la foto. Pregunta, ¿a quién le di la foto realmente? ¿A la foto o lo hago pensando en la persona que está representada en la foto? Es decir, ¿a quién va dirigido el sentimiento en todo caso? ¿A la persona a la que realmente amo o al objeto? Porque si nos quedamos viendo solamente que besó la hoja y por tanto puedo juzgar yo y decir, besó esa foto porque ama la foto. No, amo a la persona que está representada en la foto y eso es diferente. Porque el sentimiento va a esa persona, no va a la foto. No se queda en la foto. Queda en el sentimiento que guardo hacia ese ser. Ahora bien, el arte es una forma de representar. El arte. Nadie conoce el rostro de Dios, muy cierto. Nadie conoce el rostro de Dios. Nadie tampoco conoce de cara a cara a los ángeles. Sin embargo, el pueblo de Israel hizo el arca de la alianza con dos querubines. Nadie conoce cómo son los querubines y sin embargo en el templo de Salomón habían dos estatuas gigantes de 2 metros de altura cada una de oro macizo de los querubines. Seres espirituales hechos por Dios. Si Dios hubiera estado en contra, no hubiera permitido que ese templo de Salomón se levantara. Sin embargo, fue Dios quien le ordenó a Salomón construir ese templo con imágenes repleta de esfinges. En la parte del manto del templo, en la primera entrada, todo estaba repleto de leones, repleto de palmeras, repleto de imágenes. Y por eso, por tener imágenes, el templo de Salomón era un templo idólatra por tener imágenes, o simplemente era un arte sagrado, siempre relacionado con el único Dios verdadero. Esas son las cosas que a veces no se ven. Cuando la gente miraba a la serpiente de bronce en el desierto, ¿por qué se sanaban?
por la serpiente de bronce, por el poder de Dios que trabajaba en la fe de aquella gente que fue obediente a lo que Dios pidió, que quien veía la imagen de la serpiente quedaría sano y se curaban. Entonces, ¿a quién realmente le creían? ¿Cuándo realmente hubo idolatría? Cuando se curaban y se sanaban, ¿verdad? O cuando después de un tiempo alejado ya de Dios, completamente convirtieron a aquella serpiente en un dios y le llamaban Nejustán, y por eso la destruyeron. Destruyeron la serpiente porque se convirtieron en idólatras, pero no eran idólatras cuando se curaban con la serpiente, porque Dios actuaba a través de la imagen, de alguna u otra manera. Nos guste o no nos guste, está escrito en la palabra, para enseñarnos una gran verdad, que no es que la imagen haga o sea el ser en quien debemos poner la mirada, aunque sirve, aunque de alguna manera sirve. Puede ser una forma de un signo que nos puede evocar algo más, como la serpiente evocaría la confianza puesta en Dios de que me curará. Si Dios me pide ver la serpiente, no le entiendo por qué. Me voy a curar con ver una serpiente, pero al ser obedientes, al ver la serpiente, obtengo el don de Dios de curarme, como pasó en el Antiguo Testamento, que la gente se curaba al ver la serpiente de Agustán si era picado por una mordedura de serpiente. Obedecen el signo que Dios pide, aunque no entienden y saben muy bien que ese poder viene de Dios, hasta que después se extravía el pensamiento y ya creen que es la imagen que queda, que es la que curaba, que ahí donde pervierten el sentimiento. Entonces, hubo un momento en el cual la imagen sirvió y un momento en el cual se convirtió en un ídolo. Entonces hubo dos momentos, uno permitido por Dios, donde la imagen no era ídolo, y otro donde los hombres se pervierten, cambian el sentido y obviamente lo convierten en un ídolo. Ese texto nos deja muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que se debe tener ante las imágenes para no incurrir en la idolatría? Pero quienes seguramente miraban a la gente que miraba la imagen de serpiente de bronce y se quedaban curados, se habrán imaginado, esos son idólatras, porque miran la imagen de la serpiente creyendo que les va a curar. No, la gente miraba a la serpiente de bronce creyendo que Dios le iba a curar. Muy diferente. La imagen solamente era un medio para poder, obviamente, evocar aquel sentimiento que tenían acerca de Dios y la obediencia que Dios pedía también. Entonces, tenemos que aprender a ver más allá de lo que ven nuestros ojos de manera aparente, porque nos podemos equivocar. Por eso, cuando miremos el tema de límites de conocimiento, miraremos lo que se llama el tema de los límites de la conciencia, límites de la parte del lenguaje, límites de la ciencia, que obviamente ocurren a menudo, ¿verdad? Porque a veces somos bastante limitados en el sentido de que solo vemos lo primerito que capta nuestros ojos y a veces hay una realidad aún más evidente y más verdadera que lo que simplemente creemos. Francis, dime, última participación y prosigo. Ok, no, claro, siempre lo enfocamos en la Biblia, ¿verdad? Como usted decía, pues yo creo en la fe que las personas le ponen a una imagen, ¿verdad? Como decía en cierta ocasión una persona que ella creía en la fe y que esa imagen podía hacer milagros. Entonces yo creo que como dice la Biblia, si tienes fe, puedes ser sanado. Pero hablando también sobre la misma Biblia, ¿verdad? Cuando dice que Dios es celoso Uh -huh, de otros dioses, uh -huh. ahí habla cuando en el pueblo de Israel, pues, se crearon el becerro de oro y empezaron a adorar al becerro de oro y ya la fe de ellos fue cambiando. Ya Sí, no creían en Dios, sino que creían en el becerro de oro. Entonces, sí, ahí es cuando yo entro. Eh, Está bien, yo puedo tener fe en una imagen, pero no adorarla. sí. De hecho, más que tener fe en una imagen, es tener fe en lo que la imagen transmite. En este caso, si me transmite a Jesucristo, es tener la fe en Jesucristo. Eh, si me transmite a un personaje que fue cristiano, pues me transmite siempre a Cristo, porque se convierte a Cristo y se convierte en un testimonio de fe y por tanto siempre me evoca a Cristo, en definitiva. Cuando veo a María, a los apóstoles, lo que veo en ellos es a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son prácticamente el reflejo de Cristo mismo. Son discípulos y por tanto sus enseñanzas, su forma de ser y vida, de alguna manera me evoca a eso. No tenemos, cuando alguien pone la fe en el objeto, ahí cae en un problema que está en la orilla de convertirse en un fetichismo. Y ese fetichismo no es
una buena religión. Cuando alguien pone la fe en el objeto, no es buena religión. Por ejemplo, yo esta cruz, como les decía al inicio, yo esta cruz la tengo y tengo esa oración escrita ahí que me ayuda a recordarme esa oración de pedir alejar el espíritu maligno. Pero yo no creo que la medalla me aleje el espíritu maligno, no que creo que la oración que está recordándome esta medalla, que me ayuda a recordar el siempre decir, aléjate de mí, Satanás, el hecho de decir esa oración corta, pero con mucha fe, eso es lo que me evoca la cruz a mí. No creo que la cruz sea la que aleje el espíritu, creo que la que aleja el espíritu es la fe que pongo en la oración cuando yo digo al Señor, ¿verdad? No permita que el enemigo, ¿verdad?, me aleje de ti. O como cuando digo, apártame del mal, ¿verdad? O líbranos del mal, como en el Padre Nuestro. Eso es lo que tiene el impacto, no el objeto. Si yo creyera que la cruz es la que me aleja del espíritu maligno, ahí sí tengo un problema. Y es algo muy insano en la fe. Y por eso les digo, hay cristianos católicos que están mal formados, que sí creen que es el objeto el que está curando. Y eso es lo que sí podría convertirse en una idolatría. Y por eso les digo, yo trato de ser lo más objetivamente posible. Porque conozco católicos que tienen muy claro lo que yo tengo claro. Que no es el objeto el que realiza la acción, es la fe en Dios la que realiza la acción, como la gente que se curaba a través de ver la serpiente de bronce. Era Dios quien curaba, ¿verdad? La serpiente solamente era un signo que mostraría fidelidad, ¿verdad? Como cuando Dios le dice a Abraham, tráeme a tu hijo y sacrifícalo frente a mí. El sacrificio del hijo de Abraham no iba a ser un acto de fe. La fe consistía simplemente en el acto de obediencia a Dios. Hacer llevar a su hijo a un altar y que amarrarle y ponerlo en el altar y estar a punto de meterle el cuchillo solamente es un acto que Dios quería ver como un signo, ¿verdad? Para que él pudiera demostrar el grado de fe que tenía. Pero no le permitió efectuar el acto malo, por lo cual obviamente solo fue hasta ese límite, a llevarlo hasta ese límite. Y cuando alguien no cuida el límite, puede cometer el error de meter el cuchillo y se puede equivocar. Abraham no lo hizo porque el ángel le advirtió que no. Dios solamente quería ver el acto nada más de fidelidad. Como cuando de repente voltearan a ver a la imagen, decía, bueno, este confió en mi palabra de que le dije que lo iba a curar si miraba a la serpiente, por tanto lo curo. Es decir, Dios va a curar a quien obedezca lo que les ha pedido, aunque sea ante la razón absurdo. Porque ¿cómo se va a curar con solo ver una imagen de serpiente de bronce? La lógica humana hubiera dicho, eso es algo absurdo. ¿Cómo Dios nos pide voltear a ver a una serpiente de bronce? Eso es algo absurdo. Pero lo pide porque detrás de esa solicitud hay un elemento importante. Quiere ver la obediencia del hombre. Quiere ver el grado de obediencia, porque el nivel de obediencia que tengamos para con Dios, ese es el acto de fe que Dios espera. Entonces tenemos que sobrepasar más allá del objeto. Y es lo que algunos cristianos católicos ciertamente no lo han entendido. No todos, pero no todos lo han entendido. Es decir, hay algunos que están muy bien formados, que saben la diferencia de esto, y otros que son los hermanitos que a veces ni siquiera van a la misa, gente que ni siquiera se forma bien. Hay muchos católicos que solo son católicos de domingo, que solo llegan el domingo cuando hay misa todos los días. Es decir, no se forma bien en la fe, solo llega para las fiestas de cumpleaños, solo llega para las bodas, a los bautismos, pero no llega a toda la misa, no se compromete con la fe y por tanto no se forma. Y si no se forma en la fe, obviamente va a hacer cosas que la fe no está enseñando. La gente que va todos los días a la misa, que está bien formada, que va a las charlas, que asiste a congresos, que va a la parte de enseñanza catequética, esa gente está bien formada y no cae en esos errores que muchos le achacan al cristianismo católico. Son aquellos que son, como decimos, católicos domingueros los que caen en ese problema y que generan esta forma de comportamiento exagerado que lleva a la crítica de ser idólatras. Pero vayan y agarran a un teólogo. Yo retaría a los hermanos evangélicos que creen que somos idólatras que le pregunten a un teólogo cristiano cómo vive su fe. A ver si es cierto que le van a encontrar algo idólatra a él. No lo van a encontrar porque está muy bien formado. Sabe la diferencia de cómo debe ser la acción cristiana. Entonces, no nos quedemos con los católicos de domingo. Veamos al resto de católicos, veamos a los católicos verdaderamente comprometidos, los activos, los que están liderando, los que están a frente de grupos, cómo son ellos, porque muchos de ellos están muy bien claros en la fe. Y a esos son los que están mejor formados, son los que están más cerca de entender bien la doctrina, que los que están allá solo sentados en la banca en la última puerta, allá cercana a la puerta, que van solamente de vez en cuando. Esa gente, esa hermana bienvenida a la iglesia, pero no están bien formados todos. Entonces tengamos esa consideración, porque en todas las religiones podemos ver este tipo de comportamiento, de gente bien formada y que entiende muy bien cómo debe ser, y gente que no está bien formada y obviamente hace las cosas como le da la gana, ¿verdad? Como cuando de repente vemos a esa gente en Facebook, ¿verdad? Saliendo semidesnuda y diciendo, ¡ay, bendecida por Dios!
¿verdad? Y dice bendecida, dice la gente, ¿verdad? Y se pupurnean ahí, ¿cómo se llama? El pecho, o sacan versículos bíblicos y a la par sacan también la foto semidesnuda. Esa gente anda muy extraviada, no tienen sensatez, aunque se crean muy cristianos. Entonces, hay de todo. Y aprendamos a ser muy objetivos cuando hagamos o emitamos un juicio, ¿verdad? Acerquémonos a los que están bien formados, veamos cómo son ellos y a partir de ellos emitamos un juicio, porque ellos son los que están verdaderamente bien formados. Si no, de lo contrario, pues nos generamos este tipo de debates que a veces son muy infructíferos cuando estamos utilizando al peor de todos los cristianos para ponerlo como si fuera el ejemplo de cristiandad. Y no debe ser así. Deben ser a los que están al frente, ¿verdad? Ellos son los que deberían de estar siendo siquiera analizados, también no juzgados, pero analizados si quieren tener una mejor visión de lo que significa ser verdaderamente cristiano. Bien, prosigamos. Había religiones primitivas como el animatismo que creía que los seres espirituales estaban guardados en árboles mágicos. Un poco de ejemplo a Pocahontas. Pocahontas en la novela y también en la historia que de ella y la etnia a la que pertenece creían que los ancestros quedaban guardados en árboles sagrados, como la abuelita, ¿verdad? Que estaba ahí en el arbolito de sauce. El animismo se parece al término, pero se distingue en el hecho de que aquí las ánimas no están atrapadas, sino que andan por todos lados, andan en el universo, andan en la galaxia, andan en los astros, andan en los animales, andan por todos lados. Pueden aparecer como animales místicos, águilas, pumas, ¿verdad? Ese es el animismo. O están a la par como un espíritu enfrente del pueblo ahí, ¿verdad? Trastocando la vida del pueblo y ayudando, o a veces incluso hasta estorbando. Como los que creen en fantasmas. El totemismo es creer que hay animales sagrados, ¿verdad? Que generan incluso este tipo de imágenes idolátricas, fetiches, ¿verdad? Que también da origen al fetichismo. El fetichismo es creer, de hecho, ambas están relacionadas. El fetichismo es creer que hay objetos sagrados. De hecho, un tótem es un objeto sagrado que representa a los animales sagrados, ¿verdad? Por tanto, ahí está ligado tanto el fetichismo como el totemismo. Y en el fetichismo solamente es una estatua donde creo yo, ahí está atrapado un ser espiritual, ¿verdad? Y que yo, por tanto, tengo que alabar a ese objeto espiritual porque creo que ahí está el ser espiritual actuando. Es ahí donde ocurre el verdadero fetichismo, que es lo que llama la Biblia idolatría. La idolatría es creer que dentro del objeto está un Dios que no es el Dios verdadero, sino que es otro Dios que es el que me puede ayudar a obtener lo que yo quiero. Cuando ocurre eso en el pensamiento de la persona, si eso es lo que realmente cree, él sí está siendo fetichista y por tanto idólatra. De lo contrario, no. Si no lo crees y simplemente guarda el respeto de la imagen y nada más, no hay problema, porque no está creyendo, no es tan ingenuo como para creer que hay un ser espiritual guardado ahí. El politeísmo es creer que hay varios dioses y el monoteísmo es creer que hay un solo Dios. Y miren que pude colocar dentro del monoteísmo a Abraham. Sin embargo, quise poner a otro. Quise poner a Akenatón. Akenatón, llamado Amenofis, faraón que se hizo cambiar el nombre, Akenatón, que significa sirviente del dios Amón, va a hacer una reforma dentro de Egipto donde prácticamente obliga a los egipcios a que nieguen a todos los dioses que conocemos hoy en día como falsos, a Ra, a Horus, a Bastet, a todos ellos. Lo va a querer borrar de la historia religiosa del pueblo, ¿verdad? E impone la creencia en un solo Dios que él llama el Dios Amón o Atón, el Dios Atón o Amón, que es el Dios que está representado, según creía él, en el sol. Y por tanto, él intenta sembrar un monoteísmo dentro de la cultura de Egipto. No va a perdurar porque muere muy temprano, se puede decir. Va a quedar su hijo, primero creo que queda al final, no sé si quedó la madre de él o quedó la esposa de él como faraona y después llegará su hijo Tutankamón a llegar a ser faraón también. Tutankamón es el hijo de él. Lo interesante de Akenatón, y por lo cual también lo menciono, es porque ¿de dónde aprendió Akenatón eso? Es decir, ¿cómo es que un hombre llegó a la misma conclusión que Abraham? De que no hay muchos dioses, sino uno solo. Pues miren que en todas las culturas han habido personas que han creído eso, incluso entre los filósofos. Hay filósofos que después del tiempo de Abraham llegaron también a negar a los dioses griegos y llegaron a afirmar que solo hay un único Dios y ese Dios debe ser el ser más perfecto de todos, como opinaba Genófanes de Colofón. Genófanes de Colofón es un filósofo que creía que solo había un Dios y este Dios debe ser el ser más perfectísimo para que sea el Dios perfecto, verdadero. Dios no puede tener ayudantes, prácticamente nos dice. No puede tener a dioses iguales, porque Dios no necesita, el Dios verdadero no necesitaría a otros dioses similares. Por tanto, debe ser solamente uno. Así que no es el único personaje que piensa en un solo Dios.
Han habido varios hombres que han pensado en un solo Dios. Ahora bien, que los griegos hayan aprendido esto de los judíos, puede ser, porque en el norte de Egipto, donde van a aparecer muchas escuelas griegas, ¿verdad? En Egipto, en Alejandría, va a estar muchas escuelas de origen griego que van a estar ahí después de la conquista de Alejandro Magno, y por tanto ahí va a ser la cuna de mucha filosofía también. De hecho, ahí fue a estudiar Platón. Eh, Ahí estaba la famosa biblioteca griega de Alejandría. Entonces, por tanto, es que van a aprender muchísimo de esto y probablemente llegó a sus oídos o su lectura este tipo de textos como los judíos que enseñaban que solamente había un Dios, no muchos. Y eso es lo que va sembrando la duda quizá. Y lo mismo pudo haber pasado en Akenatón, que cuando Abraham llegó hasta Egipto y dejó sembrada la semillita del judaísmo ahí, ¿verdad? Con los descendientes de Abraham, todos los que quedaron viviendo ahí, que van a perdurar muchísimo tiempo, todos ellos pudieron haber, de alguna manera, pudieron haber influenciado culturalmente a los egipcios, a grado que un joven quizá escuchó esta forma de creencia y ha de haber pensado cuando asciende al poder, el Akenatón, llega a pensar, pues quizá tengan razón, voy a quitar a todos los dioses paganos y voy a poner a un único dios yo también. Entonces, quizá es motivado por eso es que logró llegar a ser monoteísta, por influencia hebrea también que había en Egipto. Las religiones primitivas, ¿por qué existieron? Por varias causas. Una, miedo a lo desconocido. Dos, su creencia en fenómenos sobrenaturales, ¿verdad? Que hubo fenómenos sobrenaturales que manejaban lo natural, ¿verdad? ¿Cómo se puede entender que el hombre que aparezca una silla? La silla aparece porque el hombre la hace. ¿Y cómo podemos explicar que hay un huracán, que hay un terremoto, que hay cualquier fenómeno, ¿verdad? Cósmico, astronómico? Entonces, creen los antiguos que puede ser hecho o mandado a ejecutar por algún ser sobrenatural, por sobre la naturaleza. Sobrenatural significa que está por sobre la física, sobre lo que es natural, un ser o seres o varios que pueden estar manipulando eso. El intento de explicación del origen natural de las cosas también da origen a las primeras religiones. Y la imposición de algunos líderes que también aprovecharon el miedo religioso para mantener el poder. Que eso se ha venido manejando a lo largo de la historia. ¿Verdad? Que algunos utilizan el miedo para ganar también sus posiciones políticas. Prosiguiendo. Hablemos un poquito de la filosofía antigua. Ya salimos de la época prefilosófica y ahora vamos a hablar de los primeros filósofos. Trataremos de ver primero a detalles de Mileto a Pitágoras, por lo menos. Después vamos a ver a los filósofos ya helenistas también, a los diferentes escuelas posteriores a Pitágoras. Pero comencemos con detalles de Mileto. Importante entender que la filosofía primitiva va a querer entender la naturaleza, va a querer comprenderla, por lo cual van a andar buscando lo que los griegos llamaban el arjé. El arjé es el principio constitutivo de las cosas. El arjé es como lo que hoy en día hablan los físicos, la partícula original. Andan buscando la partícula primigenia, el punto de partida del gran universo. Entonces, ese arjé es el principio fundamental. ¿Qué formó el universo? ¿Qué formó la naturaleza? A eso le llaman el arjé. Arjé en griego significa principio. De hecho, en la misma Biblia aparece la palabra arjé. Y San Juan lo utiliza en Juan 1.1. Ya lo voy a mencionar, ¿verdad? Para que vean cómo incluso de la Biblia ya se utiliza el lenguaje filosófico para, de alguna manera, redirigir la filosofía hacia el cristianismo, porque también lo van a intentar. Van a intentar que los filósofos entiendan quién es Jesucristo, ¿verdad? Y van a haber muchos debates que incluso el mismo Pablo estuvo en Atenas tratando de debatir con filósofos, estuvo platicando con filósofos epicúreos y filósofos estoicos, debatiendo con ellos sobre quién es Jesucristo, y de tanto les interesó la noticia que lo llevaron a una plaza llamada el Areópago para que les siguiera hablando de Jesús, siguiera hablando de este Dios desconocido. Háblanos de ese Dios que dices tú que conoces. De Pablo les habla del Dios desconocido utilizando un altar que había por ahí. Para que vean que los filósofos se interesaron por un momento en esta parte, y por eso la filosofía va a entrar al mundo cristiano como una herramienta en algunos momentos y a veces también como un estorbo, porque hay algunas líneas filosóficas que terminan estorbando y otras líneas filosóficas que ayudan a fortalecer la sistematización de la doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces no les extrañe que la filosofía primitiva va a tener mucha relación con la filosofía cristiana. El interés de los filósofos, por tanto, es un interés ontológico. Estudian al ser, estudian la realidad. Y lo que intentan obtener es información sobre cómo es este principio que originó la física, que originó la naturaleza.
Physis en griego significa naturaleza. Y por tanto les interesa desarrollar un sistema filosófico que lo entienda. Por eso va a aparecer la cosmología. La cosmología es esta rama de la filosofía que ya les dije, estudia el universo todavía. Es la rama que va a dar origen a la astronomía. De hecho, la astronomía nace obviamente con los filósofos. Son los filósofos que van a intentar, bueno, obviamente en Occidente, porque también hubo astrónomos en Oriente, pero en Occidente comenzó gracias a los filósofos, ¿verdad? Que son ellos los que se van a interesar. Tales de Mileto fue un gran astrónomo. Es considerado el padre de la física. Entonces, obviamente, con él comienza la gran observación de los astros. Fue capaz de predecir eclipses, para que tengan idea de la capacidad que tenía. Y dentro de la cosmología se van a desarrollar pues las primeras explicaciones, primero mitológicas, que son cosmovisiones o cosmogonía. La cosmogonía es una cosmovisión, es una teoría sobre cómo se originó el universo. Una cosmogonía es como cuando te dice, vaya, como cuando dice la Biblia que se formó al hombre del barro. Eso es una cosmogonía porque intenta hablar del origen cósmico del hombre, cómo surgió el hombre en la historia, en el universo, cómo se formó el universo mismo, las cosas. Entonces la cosmogonía es una cosmovisión. Hay cosmogonías que son un poco alegóricas, otras mitológicas y algunas científicas, ¿verdad? Hay algunas que son incluso científicas. Y obviamente son estudiadas también por la rama que hoy llamamos cosmología. Este fragmento de la Biblia quiero traerlo a colación porque es importantísimo. Dice en griego, en arge en ologos, kaiologos en prozonteo, theos, kaitheos en ologos. En griego se traduce en arge, en el principio. En ologos estaba la palabra, kaiologos, y esa palabra en proson, theos, y esa palabra estaba con el Dios, kaitheos, y el Dios en ologos era la palabra. Aparece en latín, pues escrito, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Miren cómo la palabra arge es la palabra principio, y la palabra logos se traduce como verbo, o como palabra, ¿verdad? Yo les había dicho que logos tiene muchos significados. Por eso a veces la Biblia traduce logos como palabra o logos como verbo. Para los griegos incluso significaba ley. Por tanto, podríamos decir incluso que en el principio existía la ley y la ley estaba con Dios y la ley era Dios. Puede también ser traducido de esa manera. La mayoría de biblistas no lo hacen de esa manera. Prefieren mejor la traducción palabra. Pero palabra en el sentido activo. Por eso es que San Jerónimo, que es el primero en traducir la Biblia al latín, tradujo logos como verbum, porque verbum es una palabra que implica acción. Por tanto, la palabra de Dios es una palabra activa, que cuando Dios dice hágase, se hace. Es decir, la palabra de Dios es una palabra que crea, una palabra creadora. Es lo que intenta decir al traducir logos como verbum. Podía haber dicho logos como logos, pero dijo verbum porque quería dejar claro que era una palabra activa de parte de Dios. Y miren cómo en la misma Biblia latina aparece principio con mayúscula. ¿Por qué escriben principio con mayúscula? Como si dijera que el principio es algo prácticamente sagrado, importantísimo. Porque de hecho el apóstol Juan cuando escribe esta carta, este evangelio, en Juan 1.1, obviamente quiere dejar claro que se refiere no a cualquier principio, sino a un principio cósmico, el famoso principio que los filósofos andaban queriendo perseguir. Querían perseguir cuál era el principio, el arjé de las cosas. Y ese principio se volvió un concepto importante, muy importante en la filosofía. Ahí aparece Kaitheos, que significa, ¿verdad? El Dios, ¿verdad? Y también aparece Teón arriba. Se pronuncia con letra Z española, Theón, ¿verdad? O Theos, cualquiera de las dos formas. Theos o Theón es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra final con N o con S simplemente es lo que se llama una declinación, que depende si yo estoy diciendo el Dios o con Dios, puede ser con Dios, Theón, el Dios, Theos. Cambia el final de la palabra para referirse a qué nos estamos refiriendo. Si es una forma de un genitivo, si es una forma de un dativo. Hay muchos tipos de declinaciones que ocurren en los sustantivos y por eso cambia la palabra theos por theón, pero es prácticamente la misma.
es la misma palabra, y se refiere a Dios, ¿verdad? Aparece ahí la palabra Dios en griego. Hablemos de los primeros filósofos naturalistas. Los naturalistas. El objetivo de la escuela naturalista era estudiar el origen, la estabilidad y el destino del cosmos. Los filósofos como Aristóteles se referían a ellos como los fisiólogos. Aparece en la obra de la Metafísica, ahí donde él se refiere a algunos de esos filósofos como Tales de Mileto, le llama fisiólogos. Para que entendamos un poquito el avance de los filósofos en diferentes momentos de la historia, quiero hablarles por lo menos de los primeros, ¿qué? 300 años de filosofía. Vemos, por ejemplo, a los primeros filósofos de la escuela de Mileto, Anaxímenes, Tales de Mileto, Anaximandro. Vemos ahí, ahí por el año 600, por eso les decía que alrededor del siglo VII o año 600 aparecen los primeros filósofos, antes de Cristo. Está Demócrito y Leucipo de la escuela atomista, que están ubicados por ahí, entre el año 400 al año 300. Sócrates, entre el año 400 al 300. Zenón, Parménides, ¿cómo se llama? Genófanes y Meliso, de la escuela eleática, entre el año 500 al año 400. Luego Gorgias, Antifonte y Protágoras, entre el año 500 y 400. Y algunos filósofos que son escuelas prácticamente independientes, como Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras o Empédocles, ¿verdad? Que aparecen ahí de manera intercalada también. Estos son algunos de los que vamos a tratar de ver. No a todos, porque no alcanza el tiempo para verlos a todos. ¿Cuánto daría yo por poder enseñarles a cada uno de ellos? Porque tienen una riqueza tremenda, ¿verdad? Sin embargo, pues con el libro de texto pueden ampliar ustedes cuanto quieran. Y de hecho hay muchos más libros, como los que les recomendé dentro del sílabus, dentro de la planificación. En la parte de la descripción de la asignatura, ahí hay algunas recomendaciones también que les he hecho. Y de hecho en el aula virtual, pues he dado acceso por lo menos a esta literatura un poquito más sencilla, como la de los principiantes, filósofos para principiantes, que ayuda bastante. Tiene muchísima buena información de cada uno de ellos también. El hecho de que se tenga caricatura no significa que sea menos importante. Son obras muy buenas, ¿verdad? Y no cualquiera le gusta este tipo de obras. Es decir, que es una obra de altura con humor muy inteligente, como les decía. Vale la pena también, ¿verdad? El hecho de que esté como caricatura no significa que no sea un libro importante. Claro que lo son, si no estaría compartiéndolos. Tales de Mileto. Vivió por el año 625 a 547. A partir de aquí, recuerden que yo les voy a facilitar todas las diapositivas con todo esto. No se preocupen entonces si no capturan toda la información. Es más, poner atención y a lo que no le hayan comprendido, preguntar para salir de la duda, ¿verdad? Y después simplemente repasar las diapositivas. Por lo cual voy a ir viendo a cada filósofo de una manera muy sintética. Hablaremos de uno o dos aportes por cada uno, porque quiero poder ver a casi la mayoría que podemos ver. No a la mayoría, a una buena cantidad de filósofos, porque no es la mayoría. Como les decía, son 233 filósofos aproximadamente. Solo vamos a poder ver quizá entre 40 filósofos, quizá, cuando mucho, ¿verdad? Si soy muy optimista. Por lo cual, por lo menos un poquito cada uno podemos llegar a ver. Tales de Mileto es considerado el fundador de la filosofía griega, es el padre de la filosofía. Era astrónomo, ¿verdad? Según Heródoto, podía predecir eclipses. Era geómetra, astrónomo. Era la fuente de la metafísica de Aristóteles. De él comienza hablando, ¿verdad? De su estudio sobre el tema del principio que él consideraba era el agua. Él consideraba que el agua es el arjé, el agua es el principio de las cosas. Eh, ¿Cómo habrá llegado Tales de Mileto a eso? Ya voy a platicar un poquito de cómo pudo haber llegado a eso. En cuanto a una frase que me interesa poder compartir de él, dice, me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos. Yo a esto le llamo, pues diría yo que Tales de Mileto es el padre del derecho de autor, es el padre del copyright, porque tiene toda la razón. Suponga que usted descubre algo muy importante de mucha utilidad para la humanidad, pero la humanidad olvida que usted lo dijo. ¿Cómo se sentiría usted si se diera cuenta que después de tanto esfuerzo, la humanidad no le va a agradecer el esfuerzo que usted hizo? Que todo el mundo se va a beneficiar de su invento o hallazgo y usted nunca será recompensado, siquiera con la memoria. Nunca será recompensado con eso. Claro que eso genera mucha angustia, ¿verdad? De saberse olvidado por la humanidad. Entonces, cuando Tales de Mileto dice esto, tiene toda la razón. Por esa razón, en la academia, en la universidad, se les inculca a ustedes jóvenes que cuando hagan un trabajo académico, no lo chepeen, no lo copien de internet y lo peguen como que fuera de ustedes. Tengan el valor moral y la ética de no falsear una tarea diciendo que es su propio esfuerzo
cuando no es su esfuerzo. Haga el intento de escribirlo usted, de entenderlo usted. Puede leer, formarse y empaparse del contenido. De eso sí está bien. Pero a la hora de redactar, haga usted el esfuerzo, como cuando van a redactar esta revista. Ustedes van a redactar cada una de las páginas, ¿verdad? De esa revista. Entonces yo lo que espero en estos trabajos es que usted no haya copiado de internet lo que va a hablarme en esa página de la revista, como les decía anteriormente, sino que usted respetará el derecho de autor y dirá, cuando mucho, si usted quiso colocar un párrafo que le gustó tal como estaba escrito, puede colocarlo entre comillas, chiquitito el párrafo, tampoco es que vamos a exagerar, pequeño el párrafo para meterle en el contenido que usted redacta, eso está muy bien, se llama citar, puede citarlo, pero no olvide colocar entre paréntesis de dónde lo sacó, ¿verdad? ¿De dónde lo sacó? O al final en una bibliografía, ¿de dónde lo sacó? ¿Verdad? Es importante darle el derecho de autor a los que se esfuerzan más que uno. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por los que piensan, ¿verdad? Es un mínimo agradecimiento que la humanidad debe tener. Yo trato de hacer lo posible, porque frase que yo diga y que sé que no es de mi intelecto, trato la mayoría de las veces cuando digo una frase bonita, ¿sí? Recordar a quién la dijo. Aunque el Santo Tomás de Aquino decía, guarda en el arca de tu mente cuanto puedas sin reparar en quién lo dijo, yo no estoy tan de acuerdo con Santo Tomás de Aquino en ese aspecto. Sí estoy de acuerdo en guardar todo lo que se puede en la mente, pero no estoy de acuerdo en el hecho de que andar olvidando quién lo dijo. No, creo que debemos tener respeto también por quién lo dijo, ¿verdad? Recordarlo, porque creo que habrían deseado, ¿verdad? Pasar a la historia por sus hallazgos. Lo importante de lo que dice Tales de Milet, por cierto, lo del agua, antes de pasar a esto. ¿Cómo llegó a la suposición que era el agua al principio de las cosas? Probablemente miraba que todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir. La causa de la vida es el agua, indudablemente. De hecho, los científicos andan buscando agua en otros planetas porque este es el origen de por lo menos vida bacteriana, por lo menos, que puede permitir la vida más adelante. Entonces les interesa encontrar planetas con esa cualidad. Por lo cual el agua es fundamental para la vida. Pero podrá tener también relación con otros eventos. Pues de hecho, sí, en el ciclo del agua podemos ver muchos elementos. Que el agua se convierte en gas, se transforma en aire. Así que el aire también es fundamental y vital para los seres vivos. Sin el aire no morimos. Necesitamos agua para vivir y prácticamente los compuestos del agua para poder respirar, porque sin el oxígeno del agua no podríamos poder sobrevivir, ¿verdad? Es bien interesante cómo es que el agua forma parte de toda nuestra realidad. Y ellos van a llegar a comprender esta naturaleza de las cosas. Y pudo haberle incluso generado en la conciencia, no digo que ocurriera, pero pudo haber pasado, como en Grecia, la zona de los Balcanes y toda esa zona, que es la zona muy, muy llena de islas y de lugares con muchas cuevas. Es muy probable que haya de haber conocido muchísimas cuevas en las cuales habían las famosas estalagmitas, estalactitas, que se forman por la lluvia dentro de la cueva, de goteo, ¿verdad? El pequeño goteo que ocurre del agua que baja, obviamente, del techo de la cueva misma y genera la estalactita y forma la estalagmita, que es la columna de abajo, ¿verdad? Entonces está la estalactita arriba y la estalagmita abajo. Y la estalagmita es prácticamente condensada de la caída del agua, que va dejando sedimento, ¿verdad? Hoy en día entendemos que lo que forma esa columna no es el agua, sino los compuestos que el agua transporta. El agua solamente es el canal, el medio de transporte de estos sedimentos. Pero para el hombre antiguo pudo haber incluso eso significado que el agua se podía petrificar. Han de haber pensado, como no podían ver lo que hay dentro del agua, han de haber creído, el agua se petrifica porque miren que lo que está cayendo es gota. Y lo que hace esta columna es la gota, por lo cual el agua termina convirtiéndose en piedra. Así que hasta la piedra podría venir del agua. Eso pudo haber generado esa comprensión de que el agua está en todo, ¿verdad? Además que para que haya lluvia se genera un efecto astronómico, los relámpagos que producen el fuego, por ejemplo. Cuando baja un relámpago a la tierra en un árbol, se transforma en fuego. Así que hasta de los productos de este ciclo del agua aparecen otro tipo de materias. Entonces, eso es lo que realmente puede llevar a los antiguos a considerar que el agua, como Tales de Mileto lo creía, forma las cosas. Ahora bien, lo que haya dicho Tales de Mileto, sí es cierto, puede ser quizá una aserción o una frase muy inocente, una afirmación inocente. Es cierto, puede ser muy criticable hoy en día con la ciencia contemporánea. Sin embargo, lo importante de esto es que él fue el primer hombre en intentar abandonar las explicaciones mitológicas
para dar respuestas racionales a las cosas como ocurren. Y eso es lo importante de los filósofos, que van a abandonar los mitos y la parte también incluso religiosa para darle una explicación racional a las cosas, más científica. Entonces, esa es la razón por la cual se les sigue recordando como pioneros de este tipo de afirmaciones. Ellos son, por tanto, la prueba de hombres que hicieron la primera búsqueda de una solución racional para explicarlo todo, buscar una respuesta que sea fruto de la reflexión, del intelecto y no del mito, y mucho menos de la imposición de un dogma, sino que es fruto de la comprensión, ¿verdad?, a un problema concreto. Entonces, esa es la riqueza de estos filósofos. Nos enseñan que el hombre puede llegar a respuestas inteligentes si se lo propone, ¿verdad? Pero tiene que ejercitar el intelecto para ello. Siguiente personaje de la misma escuela, Anaximandro. Anaximandro vivió por el año 610 al año 545. Es uno de los hombres más interesantes. A mí me llama mucho la atención porque yo a él lo veo como que fuera el Leonardo da Vinci de la antigüedad. Algo así lo veo. Aunque casi todos los hombres fueron así. Pitágoras es otro, que anduvo metido en todo. En religión, en política, en matemáticas, en geometría, en música. Anduvo metido en todo el señor. Igual que Tales de Mileto, ¿verdad? En filosofía, en astronomía, en química, en física. Anduvo metido en todo. De estos filósofos, más que filósofos, eran polímatas. Eran hombres de mucha ciencia, ¿verdad? Ser polímata es ser de mucha ciencia, mucho conocimiento. ¿Qué hizo Anaximandro? Es el primero en afirmar que la Tierra es esférica. Sí, los hombres de la antigüedad sabían que la Tierra era esférica y gira en torno a su eje. Él lo afirma en sus escritos. Lo enseña el mismo Aristóteles también. Él afirma que Anaximandro fue el primero en descubrirlo. Entonces dirán algunos, ¿y cómo es eso que dicen algunos maestros que en la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana? No es cierto. Si su maestro le dijo que en la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana, díganle a su maestro que se equivoque y le falta leer más historia. Con todo respeto, no es cierto. Los hombres de la Edad Media, Tomás de Aquino es del año 1225, nace él, muere 50 años después, 1275, y él vivió en la plena Edad Media, en la Edad de Oro de la Edad Media. Y él, en la Suma Teológica, dijo que la Tierra era esférica. Él dijo que hay 7 esferas, son los 7 planetas conocidos, ¿verdad? Junto con la esfera de la Tierra. Es decir, él habló de 7 planetas, pero no le llamó planeta, le llamó 7 esferas. Dice, el espacio sideral está formado de 7 esferas, con la esfera de la Tierra, contando la esfera de la Tierra. Por lo cual, cuando él dice esfera, es claro que no está hablando de un platillo, un plano. Habla de una esfera. Lo tenía bien claro, él era astrónomo, así que a él no le podían venir a mentir, ¿verdad? Lo que realmente él podía captar desde su astronomía. ¿Y de dónde aprendió él eso? Pues de los antiguos maestros de la antigüedad. Se sabe muy bien esto. Anaximandro lo llegó a afirmar. ¿Cómo llegó él a esa deducción? No sabemos, pero llegó a afirmar que era esférica. Quien hace los cálculos va a ser Eratóstenes y Pitágoras. Ellos dos van a hacer el cálculo de la Tierra esférica y van a incluso a calcular la circunferencia de la Tierra. Lo van a llegar a calcular con un alto nivel de cercanía, de aproximación al dato que manejamos hoy en día, ¿verdad? Ya que hoy tenemos más capacidad de ser un poco más exactos. Fue capaz de fijar los equinoccios y solsticios. El equinoccio y solsticio es este fenómeno donde la Tierra en el año, en 4 puntos, la Tierra está en 2 puntos cerca del Sol y en 2 puntos lejos del Sol. Y en otros 4 puntos, la Tierra está a la misma distancia del Sol durante el año, ¿verdad? Los 4 puntos donde la Tierra está exactamente a la misma distancia en 4 momentos del año, a eso se le llama equinoccio. Es como si uno ve que la Tierra gira alrededor del Sol en forma de una elipse, digamos que en el centro está el Sol, y la Tierra gira en forma elíptica, no redonda, sino elíptica. Por lo cual hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol, en la parte estrecha de la elipse, más lejos del Sol, en la parte ancha de la elipse, ¿verdad? Y por tanto, evidentemente, ahí hay los famosos solsticios, ¿verdad? Donde hay más Sol o menos Sol. Y los equinoccios es cuando hay exactamente la misma cantidad de luz entre día y noche en 4 momentos del año, que son las diagonales de la elipse. En las diagonales de la elipse en forma de cruz, si vemos la Tierra en el centro, quiero dibujarlo aquí en la pantalla por si de repente no se logra entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay la forma elíptica, en este caso, ¿verdad?
hay 4 puntos, 2 cerca, ¿verdad? Sería, este punto es el punto cercano, este punto también es el otro punto cercano del año, y hay un punto que es bien largo, ¿ok? Que es el que está a largo de la elipse, punto lejano, punto lejano. Entonces hay 2 momentos cercanos y 2 momentos lejanos, pero hay 4 momentos que son la diagonal de aquí a acá y de aquí a acá, que parten el elipse en 4 fragmentos. Y esos 4 momentos del año son los llamados equinoccios, donde la cantidad del sol del día y la noche duran igual durante 4 momentos del año. En el resto del año lo que ocurre es esto, lo que dibujaron los japoneses, los chinos, perdón, que dibujaban el yin y el yang, que hay momentos en que el sol genera mucha luz, por tanto, es la zona del yin, la zona donde hay más luz, y hay momentos del año donde hay más oscuridad, por lo cual es la zona del yang, donde hay mucha más oscuridad. Hay días que son más largos en un momento del año y días que son más cortos. Por ejemplo, en este punto exactamente, en la luz del sol dura poco, mientras que en este punto la luz del sol dura mucho, perdón, al revés. En este punto la luz del sol irradia aún más a la Tierra, por tanto hay mucha más claridad. Mientras que en este punto la luz del sol es mucho más lejana y por tanto la Tierra se ve mucho más oscura. Entonces hay momentos de mayor luz donde la noche dura más y otros momentos donde la noche dura menos. Entonces eso es lo que realmente vemos y se ha analizado desde la antigüedad en la astronomía. Entonces eso es lo que va a calcular Anaximandro, la distancia de estas órbitas, ¿verdad? De estos equinoccios y el tamaño también de las estrellas. Va a ser un cálculo, ¿verdad? Con mucha también aproximación a lo que es el cálculo de los astros hoy en día. Voy a borrar lo que está en pantalla. Faltan 2 minutos para terminar. Permítame, voy a borrar esta parte. Uf, volví a dibujar, permítame. Voy a quitar el puntero, que lo tengo aquí con puntero de dibujo. Ahí está. Algunas obras de Anaximandro, miren que no se complicaba mucho para poner el título de las obras. Se hablaba de la naturaleza, pues se llama Sobre la naturaleza. Se hablaba sobre el perímetro de la Tierra, pues se llama El perímetro de la Tierra. Se hablaba sobre las estrellas fijas, pues se llama Sobre las estrellas fijas. Es porque él va a inaugurar un nuevo sistema de escritura. Hombres como Homero, famoso escritor y poeta de la antigüedad, Homero escribía sus obras en forma de verso, es decir, casi como que fueran cánticos, como que fuera poesía cantada. Le gustaba embellecer las obras en forma poética, como cuando uno lee la Ilíada de Homero, que dice, cante lengua al famoso Aquiles, en forma muy poética y casi cantada, muy entonada, él escribía las obras. Mientras que Anaximandro no se preocupa por embellecer las obras de esa manera, por lo cual él inaugura una literatura que es la literatura en prosa. La literatura en prosa le interesa más escribir el dato que la belleza del dato. No le interesa que a la gente le guste o no le guste lo que escribe. Lo que le interesa es comunicar lo que ha aprendido. Por lo cual, eso es lo que realmente marca prácticamente un antes y un después en la literatura griega, ¿verdad? Dejó de ser tan poética y se convirtió en una literatura común, como la que escribimos hoy en día. Dibujó el primer mapa mundi. Dibujó el primer mapa mundi con la Tierra en forma esférica, aunque él no podía dibujar esferas, porque el arte del dibujo dándole sombras y luces, lo llegaremos a aprender hasta la época de Leonardo da Vinci. Así que él no podía dibujar la esfera como que fuera una esfera. Hoy en día sí podemos dibujar la esfera como si fuera una esfera y lo podemos distinguir de un círculo. ¿Por qué? Porque hoy en día al dibujo de una esfera le podemos colocar sombras, ¿verdad? Para poder diferenciar luces, ¿verdad? Podemos dibujarle luces a la esfera para que dé la imagen de una esfera. Pero Anaximandro no podía hacerlo, por lo cual lo dibuja así como simplemente algo plano, ¿verdad? Pero claramente que estaba queriendo dar la idea de una esfera. De hecho, logró dibujar varios de los continentes conocidos en aquel momento. La Asia, la Europa y la Libia. Así se le llamaba a los continentes en ese momento de la historia de Anaximandro. Y ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Vamos a proseguir el día de mañana dando algunos datos más de estos filósofos y aprendiendo un poquito más. Gracias, jóvenes, por haber participado y les recuerdo ver el video de las falacias que está en el aula virtual para trabajo autónomo. Ahorita de 9 a 10 pueden hacerlo perfectamente. Así que mucho ánimo. Y enviar la tarea que se cierra a las 11 de la noche, ¿verdad? Ánimo, chicos. Lick pasó lista al Ahorita, inicio de la clase. sí, le pasé lista al inicio de la clase, Francis. Siempre, ahorita te lo coloco. Vino Ok. Andy. Andy está presente. No.
Adolfo tampoco. Denia tampoco. Jenny, dime, Jenny. Ah, Jenny sí está, listo. Listo. Feliz noche a todos, chicos. Sí, aquí estoy. Feliz noche. Lick, una pregunta. Dime. ¿Va a facilitar estas presentaciones Sí, y las preguntas en la plataforma para contestarlas? ahorita mismo. Ahorita mismo voy a habilitárselas. Gracias. Ok. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rick. Buenas noches.